Ya, apaguen sus micros, por favor, ahora sí. Apaguen sus micros. Tengan la gentileza. Ya. Apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. Voy a presentar a mi directo amigo Hugo Pereira Plasencia. Tenemos el privilegio de contar el día de hoy con un historiador, investigador y diplomático, porque tal como comentaba un participante, pues este es un problema también no solamente bélico y histórico, sino también es diplomático. Entonces, qué mejor de presentar el día de hoy a Hugo. Ya, diablo, no sé cómo entrar en esto. Un momentito. Ok, ahora sí. Entonces estaba presentando al doctor Hugo Pereira Valencia, quien es historiador, investigador, es diplomático, tiene una licenciatura y maestría en la Pontificia Universidad Católica, es doctor en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Bueno, es un lujo tenerlo acá realmente, ¿no? Es docente universitario tanto en la Universidad Católica como en la de San Marcos y tiene diversas obras escritas, entre ellas que quiero destacar que desde muy joven lo premiaron en el concurso nacional con motivo del sesquicentenario, donde cuya obra se titula La campaña libertadora de Junín y Ayacucho. Bueno, dejo con ustedes entonces al doctor, pero antes, perdón, quiero hacer unas indicaciones. Si alguien quiere usar el chat para hacer comentarios, lo pueden hacer a través del chat, o si quieren hacer preguntas. O al final también la otra alternativa es que esperen para hacer alguna pregunta en forma verbal. Pero tengo entendido que hay una persona que no puede, o una o dos creo, que no pueden, que tienen el micro malogrado, pueden hacer sus comentarios o pueden hacer preguntas a través del chat. Entonces dejo con ustedes al doctor Hugo Pereira. Muchas gracias, César. Gracias, amigos, por participar en esta pequeña charla. Sobre la cuestión del tiempo, quería cerciorarme yo. Tendría que hablar una media hora más o menos. Yo te aviso 5 minutos antes más o menos. Ya, Hugo, perfecto. La idea es, bueno, ahora yo entiendo que ustedes están viendo el PowerPoint en este momento. Ya después vamos a ver nuestras imágenes respectivas. Pero el PowerPoint es importante para ordenar las ideas y para mostrar ciertas imágenes, ¿no? Entonces, el tema, ya lo conocen ustedes, la Confederación Perú-Boliviana. Es un tema, digamos, bastante, ¿cómo decir? Se habla mucho de esto en el Perú, cuando se habla de historia, pero no se habla científicamente. Mejor dicho, hay muy poca investigación seria sobre esto. Simplemente se habla de, uy, caray, la época en que el Perú y Bolivia pudieron ser un solo país, ¿no? Hubiéramos sido un Brasil del Pacífico, una cosa así, ¿no? Esa es la imagen popular. Pero lo que ocurrió es más complejo en realidad, ¿no? Entonces, yo quisiera, digamos, para comenzar, mencionar que voy a emplear un enfoque historiográfico nuevo, que no suele emplearse en la historiografía peruana. Los historiadores que han estudiado la independencia han tendido a separar, como si fueran procesos separados, lo que ocurrió con la independencia, lo que ocurrió después con la guerra contra la Gran Colombia y con el nacimiento de Bolivia, y después lo que ocurrió con la Confederación Perú-Boliviana. O sea, es una separación que empobrece la explicación. Fíjese que entre la batalla de Ayacucho de 1824 y la invasión boliviana de Santa Cruz al Perú, mediaron pues simplemente 11 años. Eso no es nada, no es nada. Pensemos nosotros qué hacíamos nosotros hace 11 años y recordaremos que tampoco es nada, pues, ¿no? Una cosa es remontarse pues 50, 60 años y otra cosa es remontarse un poco más de 10, que no es mucho. Bueno, lo mismo pasaba en este caso. Lo que quiero subrayar acá, y no sé si lo ven en la pantalla, es que quiero considerar como un solo proceso histórico esa etapa que va desde la invasión chileno-rioplatense, ¿no? De 1820,
la intervención chileno-rioplatense, para hablar en términos precisos, con lenguaje de relaciones internacionales, y por otro lado, el comienzo de la década del 40, décadas después, cuando aparece la riqueza del Guaro, ¿no? Es importante considerar como también sorprenderán que diga que es intervención extranjera chileno-rioplatense. Bueno, es que eran extranjeros, pues. Y comencemos por eso, o sea, hay que tener claridad en las cosas. O sea, San Martín puede haber tenido gestos de simpatía por el Perú, en fin, pero en realidad eran tropas extranjeras que estaban en el Perú para garantizar la seguridad del Río de la Plata y de Chile. No es sencillamente dar un abrazo a los peruanos y decir, señores, sean independientes como nosotros, seamos todos felices y votemos a los españoles. No, no, no. No es así, no es así tan sencillo. Comenzando porque en el Perú ya casi no había peninsulares. Eran criollos, indios, mestizos, negros. O sea, era población local, ¿no es cierto? Y era población realista, ¿no? Población realista, que es diferente que decir población española, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces, pero partamos de ese concepto de intervención extranjera. No nos olvidemos de eso, ¿no? También, como le digo, aparte digamos, de la independencia misma, del comienzo de la independencia, veremos la enorme relación que hay entre el nacimiento de Bolivia y la Confederación Perú-Boliviana. Básicamente centrado en un tema, que es el puerto de Arica. El puerto de Arica, del cual se habla hasta hoy día, hasta hoy los bolivianos hablan de salir por Arica. Hasta hoy. Bueno, eso se originó con la independencia, ¿no? Entonces, primera cuestión, voy a hacer un enfoque historiográfico nuevo basado en la teoría realista de las relaciones internacionales. Veamos pues entonces esta cuestión de Arica. Bolivia nace, aquí voy a resumir, simplemente porque no puedo detallar lo que está en el PowerPoint. Bolivia nace en 1825, como nación independiente. Ahora, se puede sostener que la población y las élites del Alto Perú, o sea, de Charcas, prefirieron la independencia y no vincularse ni a Buenos Aires ni al Perú. O sea, eso es cierto, aunque hubo un importante grupo, sobre todo de la élite, que decía que era una locura separarse del Perú, ¿no? Pero al final se impuso la independencia. Pero hay un pequeño problema. El problema era que si Bolivia se separaba del Perú, perdía la joya para Bolivia. ¿Y cuál es la joya para Bolivia? Esto que está acá más o menos, el puerto de Arica. ¿Ven el cursor? Sí. ¿Ven el cursor? El puerto de Arica que está acá, que unía pues La Paz, Potosí y Chuquisaca con el mar. No, no hay en la parte, digamos, del desierto de Atacama, por Antofagasta, ¿no? Que, bueno, Bolívar llegó a darle ese territorio a Bolivia, ahí no había puertos adecuados. No había puertos adecuados. Bolívar mandó a un irlandés para que escogiera un puerto, escogió Cobija, pero Cobija no funcionó. Entonces, repito, la independencia de Bolivia, o la República de Bolívar, como se llamó originalmente, tuvo que ver con la pérdida para Bolivia del puerto de Arica. Ahora, eso es crucial, porque el puerto de Arica va a ser como la piedra en el zapato de Bolivia durante toda su historia, ¿no? Ahora, que hubo intentos de tomar Arica, por supuesto que hubo. El propio Bolívar organizó una representación diplomática a Bolivia para conseguir, bueno, supuestamente una federación con Bolivia, pero en realidad era para obtener el puerto de Arica, ¿no? El puerto de Arica. Después, en 1829, ya poco después, cuando se reúnen los presidentes Gamarra y Santa Cruz, Gamarra por el Perú, Santa Cruz por Bolivia, terminan en las conferencias del desaguadero, pues peleados, porque Bolivia insistía en que todo arreglo debía pasar por la entrega del puerto de Arica a Bolivia, ¿no? Entonces, verán ustedes que es un tema muy delicado, ¿no?
Y el Perú, bueno, mantenía Arica porque ahí había población peruana, pues, población que estaba vinculado al puerto del Callao y al Lima, ¿no? Así de simple, ¿no? Bueno, eso es lo primero que hay que destacar, ¿no? Y fíjense, ya, ahora, y con este antecedente, ya podemos comenzar a hablar de nuestro tema, ¿no? Que en realidad no es solamente la Confederación Perú-Boliviana, sino la invasión boliviana a territorio peruano que la continuó hasta 1842, un tema del cual casi no se habla, ¿no? Casi no se habla. Pero, digamos, en general, desde esta época hasta antes de la guerra con Chile, en la política exterior peruana había, como dice Basadre, una directiva Gamarra, así se llamaba, ¿no? Y la directiva Gamarra es cuidado con Bolivia, cuidado con Bolivia. Y después, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué esa cautela? Después vino la directiva Pardo, ¿no? Con el tratado secreto con Bolivia, y más bien ahí Bolivia pasó a ser aliado y Chile pasó a ser el peligro, ¿ya? Pero hasta la década del 70 predominaba la directiva Gamarra antiboliviana en el Perú, ¿no? Ahora, el punto central, y aquí vamos a hablar de personas, porque en la política exterior no solamente influyen las estructuras y las inercias socioeconómicas, sino también las personas, la visión de las personas, ¿no? Es muy importante eso. En el caso de Bolivia, Santa Cruz, que es presidente de Bolivia desde 1829, tenía siempre la ambición de incorporar al Bajo Perú, ¿no? Pero dominando Bolivia. Y al revés, ¿no? En el caso del Perú, Agustín Gamarra veía al Perú apoderándose de Bolivia, ¿no? O sea, eran dos visiones que estaban enfrentadas, ¿no? Pero claramente las tenían estos dos grandes líderes, boliviano y peruano. Tanto es así que cuando el Gamarra es presidente del Perú, manda un diplomático a Bolivia, a Mariano Alejo Álvarez, que se dedica a intrigar para fomentar una revuelta orientada a incorporar Bolivia al Perú. Por supuesto que es descubierto y tiene que irse de Bolivia, ¿no? Pero para que vean hasta dónde llegaba, en este caso, Gamarra, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana directamente tuvo que ver con estos antecedentes, pero también con, o sea, lo que hizo posible este proceso fue el estado de desorden espantoso que dominaba el Perú a mediados de la década de 1800. Y esa es otra relación con la independencia, ¿no? El país que quedó peor parado luego de la independencia, largamente, fue el Perú. El Perú quedó prácticamente, digamos, inerme, sin marina de guerra, sin marina mercante, con sus minas arruinadas, endeudado por la independencia y dominado por caudillos, ¿no es cierto? Entonces, ese desorden fue una condición importante para acelerar la intervención boliviana, como vamos a ver. Lo que quería Santa Cruz, en realidad, que era un gran pensador, pro-boliviano, obviamente, ¿no? Pero un gran pensador, un tipo, un estadista, sin duda. Él lo que quería es que Bolivia se uniera al Perú para que así Bolivia pudiese utilizar los territorios del Bajo Perú, ¿no es cierto?, que eran de otro piso ecológico, digamos, si quieren, ¿no?, de otra producción, y además con puertos accesibles, que es la clave, ¿no? De tal manera que el desarrollo del Bajo Perú, o sea, del Perú actual, arrastrara al desarrollo del Alto Perú, o sea, a Bolivia. Esa era la idea general de Santa Cruz, ¿no? Era un proyecto socioeconómico, si quieren ustedes, ¿no? Bueno, hablemos entonces del desorden que había en el Perú. Y partamos hablando del año 1835, como les dije, 11 años después de la batalla de Ayacucho apenas, ¿no? En ese momento en el Perú había tres personalidades que se peleaban el poder. Uno era Agustín Gamarra, que ya había dejado de ser presidente, ¿no? Otro era un norteño, Luis José de Orbegoso, y el tercero era Felipe Santiago Salaverry. El año 35
Salaverry se rebela ante Orbegoso, que había sido nombrado presidente. ¿No? El año 35 es es el año inicial de nuestro relato, ¿no? Este es un cuadro muestra Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, al boliviano de Santa Cruz. Este muestra a Agustín Gamarra, el cusqueño Agustín Gamarra. Este es el liberteño Orbegoso, y este es Felipe Santiago Salaverry. Estos son los personajes de la época, ¿no? Salaverry pues se enfrenta a Orbegoso, ¿no? Hay una anécdota ahí, vean ustedes las memorias del autor del Origen de las Especies, de Darwin. Darwin visitó curiosamente Lima ese año 35 y se horrorizó cuando fue a Palacio de Gobierno, porque vio a tropas peruanas, él no entendía castellano, obviamente, ¿no? Y vio a tropas peruanas llenas de furia, con banderas donde había calaveras. Eso a él como científico lo horrorizó, ¿no? Pero claro, él no podía entender cuál era el contexto. El contexto era que Salaverry estaba convocando al ejército peruano para declarar la Segunda Guerra de la Independencia, o sea, para liberar al Perú de los bolivianos, ¿no? Esa era la idea. Y las calaveras eran muerte a los bolivianos. Eso es lo que no entendió Darwin, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Santa Cruz decidió invadir el Perú? Porque Orbegoso, asustado con la amenaza de Salaverry, hizo algo que no debe hacer ningún presidente en realidad, ¿no? O debe reducir este recurso al mínimo. Pidió ayuda a una fuerza extranjera. Pidió ayuda a Santa Cruz y para luchar contra Salaverry. Y obviamente, pues, Santa Cruz pasó factura, ¿no? Pasó factura. Él tenía un proyecto, ¿no? Y esa era una oportunidad para su proyecto. Entonces, lo que hace Santa Cruz está bien, firma un tratado de subsidios, cruzo el desaguadero, pero tú, Orbegoso, me prometes una cosa. Me prometes que una vez que arregle que ordene el Perú, vas a convocar a unas asambleas en el Perú para discutir una nueva forma de gobierno. Y Orbegoso aceptó, ¿no? Bueno, los bolivianos cruzaron el desaguadero. Gamarra se les enfrentó en Yanacocha el 13 de agosto del 35 y fue destrozado por los bolivianos, ¿no? Destrozado. Y yo creo que aquí había una especie de sentido de complejo de superioridad peruana que decía, ahora están los bolivianos, ¿no? Pero los bolivianos estaban mejor preparados, tenían mejores fusiles, tenían mejor dirección, y Gamarra terminó huyendo a Chile, ¿no? No llegó a unirse con Salaverry. Salaverry, como dije, desde Lima lanzó el grito de guerra a muerte contra los bolivianos. Es recordado hasta ahora, si no miren la avenida que tiene, tremenda avenida que tiene en Lima, la avenida Salaverry, es porque es recordado como el depositario del nacionalismo peruano, que veía al Perú como la vemos hoy día, ¿no? O sea, norte y sur juntos, distinta de Bolivia, ¿no? Entonces, es por eso que he recordado Salaverry, ¿no? Como representante del nacionalismo peruano. Bueno, Salaverry marcha a Arequipa, tiene un primer éxito contra los bolivianos en Uchumayo, en febrero del año 36, pero 3 días después, sus tropas son destrozadas por Santa Cruz y por los bolivianos en Socabaya. Salaverry es, o sea, el presidente del Perú y jefe del ejército peruano, es fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa ese mes de febrero, junto con sus principales colaboradores, con lo cual desapareció la dirección del ejército peruano y para todo efecto práctico desapareció el ejército peruano. Entonces ocurrió lo que es obvio: un país sin fuerza armada, sin ejército, sin marina, bueno, simplemente pasa a ser dependiente de otro, ¿no? Porque no puede defender su soberanía. Es así de simple, ¿no? Eso pasó en febrero del año 36. Obviamente, Santa Cruz pasó la factura y obligó a Orbegoso a montar las asambleas prometidas, ¿no? Hubo una asamblea del Estado sur peruano que reunía los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, que se reunió en Sicuani,
y otra que reunió a los departamentos norteños de Lima, Junín, Amazonas y La Libertad en Huaura. Mientras los bolivianos se reunieron en Tapacarí, 3 partes, ¿no? Ya de arranque el Perú está dividido en 2. 2 estados que al final van a tener proclamándose independientes. Y Santa Cruz va a proclamar la Confederación el 28 de octubre de 1836. Esa fecha es muy importante. En mayo del 37 se firma, bueno, Santa Cruz prácticamente ordena a los delegados que firmen un tratado formal de confederación, sin discusión, ¿no? Y Orbegoso, virtualmente enanizado, ¿no? Porque ya creo que debe haberse dado cuenta de lo que pasó, permaneció como presidente del Estado norperuano, pero sujeto totalmente a la autoridad del triunfante de Santa Cruz. En otras palabras, señores, el Perú desapareció. Es una cosa que no se enseña en el colegio, en la universidad. El Perú desapareció porque el Norperú y el Surperú eran estados independientes. Eran estados independientes, ¿no? Y ven ustedes el territorio de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Esta parte de acá, más o menos coincide con el río Pampas, es el Norperú, integrado por Amazonas, Lima, Junín y Trujillo. Mientras que el Surperú, el estado surperuano, perdón, está acá, el estado surperuano, está integrado por Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Por otra parte, en tercer lugar, Bolivia, que es esto de acá, tiene Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Esto fue el territorio de los nido de los 3 estados independientes que formaron la Confederación Perú-Boliviana. Eran estados independientes, pero Santa Cruz se reservó para sí el rol de protector, ¿no? Y de la persona que dirigía sus relaciones internacionales, ¿no? Pero en general, pero en realidad el poder estaba concentrado en él. Esa es la verdad, ¿no? La pregunta que se hace siempre uno es, ¿y por qué Santa Cruz no buscó todo el sur, todo el Perú, norte-sur, y lo pegó a Bolivia? No, porque aquí viene la clave. Aquí viene la clave. La idea era debilitar al Perú, dividirlo. Ya Bolívar ya lo había pensado en la Confederación de los Andes de 1826. Y lo mismo Sucre, cuando era presidente de Bolivia, hizo muchas gestiones e intrigas para que los estados, para los departamentos del sur del Perú, se separaran del norte del Perú, ¿no? Entonces, esta era la idea de Santa Cruz. Y Santa Cruz tenía 2 escenarios. Uno decía, el primero, bueno, que si los 3 estados marchaban bien y todo, digamos, marchaba en armonía, entonces simplemente, pues, al final se hacía un solo país, ¿no? Y, digamos, era un proyecto también basado en el libre comercio, porque era una inmensa costa con puertos abiertos, ¿no? Al comercio. Eso le gustó mucho a los ingleses, ¿no? En el escenario B, Santa Cruz había calculado que si el Estado norperuano, liderado por Lima, se rebelaba a ceder su poder ante el sur del Perú, entonces simplemente integraba al sur del Perú con Bolivia y se olvidaba del norte. Entonces habría surgido otro Ecuador, ¿no? Aparte del Ecuador que conocemos, el Ecuador número 2 habría sido un estado norperuano basado en Lima, ¿no? Y un tercer estado surperuano con capital Arequipa, unido a Bolivia. Eran planes, esto todo es, no es una cosa que yo haya descubierto, por si acaso. Esto está en un artículo de Jorge Basadre sobre, que se llama Reconsideraciones sobre el tema de la Confederación Perú-Boliviana. Lo pueden ver en internet. Él realizó este enfoque basado en la teoría de las relaciones internacionales cuando leyó a un famoso historiador francés, Jean-Baptiste Durossel, especialista en historia de las relaciones internacionales, ¿no? Y lo que están viendo ustedes es cómo Santa Cruz calculaba, digamos, la formación de esta nueva entidad, cómo veía el balance de poder, ¿no es cierto? Y en el fondo, cómo buscó dominar al Perú, ¿no? Buscarlo, dividirlo para tener en dos estados sujetos a Bolivia, ¿no? Esto tampoco es imaginación mía. Hay que ver la prensa boliviana. Yo tengo un ejemplar ahí del 15 de mayo del año 38,
donde muestra la entrada de Santa Cruz a Chuquisaca. No había peruanos ahí, todos eran bolivianos. Y en pocas palabras, lo que dice en su discurso de Santa Cruz es que Santa Cruz, había convertido a los pueblos y medios que podían serle ofensivos en amigos fieles e instrumento de su seguridad. Se está refiriendo al Estado norperuano y al Estado surperuano, ¿no? Yo creo que más claro que eso no puede haber, dicho por el propio Santa Cruz en Bolivia. La Confederación al final se destruyó, pero por dos razones principales, ¿no? Una internacional, que fue el recelo de Chile, el recelo comercial de Chile frente al libre comercio que propugnaba Santa Cruz, que iba a arrimar a Valparaíso. Pero había también una causa de largo plazo, que era el temor de que la Confederación creciera y que terminara pues aplastando a Chile, ¿no? O incorporando a Chile, porque Chile pues tenía muy poquitos recursos al lado de este monstruo confederal, ¿no? Aquí tenemos una representación de el famoso Diego Portales, que es una pintura chilena que muestra a Diego Portales, ministro de Relaciones Exteriores y de Interior de Joaquín Prieto. No era presidente, era ministro, y él, con gran visión chilena, explica a sus paisanos por qué la Confederación Peruana es peligrosa para Chile, ¿no? Y le van a hacer caso finalmente, ¿no? Le van a hacer caso, pero con una pequeña observación. Él va a montar una expedición restauradora para ir al Perú, que la pone en manos del almirante Blanco Encalada, que es un fracaso completo. Santa Cruz la neutraliza y le perdona la vida en realidad, ¿no? Dicen que fue un gran error de él, pero en el momento en que se preparaba esta expedición chilena, Portales fue asesinado por militares chilenos enemigos de la intervención. Miren, o sea, no es que Chile estaba totalmente de acuerdo en esto. Esa fue la visión de Portales, ¿no? Muchos chilenos no querían saber nada con una guerra con la Confederación. Entonces terminó asesinado Portales. Una segunda expedición del año 38, cuando ya Portales está muerto, pero la clase dirigente chilena insiste en destruir la Confederación, se pone a órdenes del general Manuel Bulnes, que fue el presidente de Chile, y va a enfrentarse a Santa Cruz en Yungay en enero del año 36, y va a destruir la Confederación Perú-Boliviana. O sea, curiosamente son los intereses chilenos los que destruyen a Santa Cruz y paradójicamente permiten la reunificación o restauración del Perú como era antes, ¿no es cierto? Hay una famosa carta de Santa Cruz. Le voy a dejar el PowerPoint para que ustedes lo vean, porque no tengo tiempo para dar el detalle, pero estas ideas las expresó muy claramente Portales, ¿no? Bueno, veremos, digamos, también hay otro aspecto del problema, que los chilenos animaron a Argentina que se sumara a esta guerra contra la Confederación. Y efectivamente en esa época gobernaba el tirano Rosas, ¿no? En la futura Argentina, eran provincias argentinas en realidad, ¿no? Y él también declara la guerra, pero por razones diferentes, no tanto comerciales, sino porque según él, Santa Cruz albergaba muchos enemigos políticos de Rosas que entraban y salían, ¿no? Y fastidiaban el norte de Argentina, ¿no? Eso fue el 9 de mayo del año 37. Y Chile declara la guerra el 26 de diciembre del 36, un poquito antes. Otro tema también de diferencia entre Bolivia y Rosas era la provincia de Tarija, ¿no? Que Argentina reclamaba mucho. Estas Rosas, Juan Manuel de Rosas. La segunda causa de la guerra de Confederación, bien muy claro, lo internacional. La segunda causa es qué pasaba dentro del espacio peruano-boliviano. Y aquí la explicación es muy simple. Había partes del Perú y Bolivia que tenían una visión regionalista, ¿no? Y veían ya sea bien o mal la Confederación. Por ejemplo, los de Santa Cruz no veían bien a la Confederación porque estaban muy alejados de la costa. En cambio, los paseños, que son comerciantes, veían con mucho interés la Confederación. En el caso del Perú igual, ¿no? Arequipa, por ejemplo, era regionalista. Arequipa prefería unirse a Bolivia. Lima, en cambio, era antiboliviano. Entonces, Lima sí
tenía una visión más de restituir al Perú como era antes. Ahora, ¿cuál es la referencia de los peruanos que veían el Perú como un todo? Bueno, evidentemente el Perú del virreinato, el Perú perdido del virreinato, pues, evidentemente. No hay otro patrón de comparación, ¿no? Es ese Perú que fue el virreinato del Perú y que ellos temían que terminara convertido en una Centroamérica, ¿no? Fragmentado en diferentes paisitos. Bueno, ya, digamos, podemos, vamos a ver. Aquí hay que destacar la figura de Ramón Castilla. Ramón Castilla es un personaje, un militar, que se pone a luchar a muerte contra la Confederación, ¿no? A muerte. Él sentía, probablemente el que más encarnó esta imagen del Perú tal como es hoy, fue Castilla. Él pensaba que si Santa Cruz triunfaba, la Confederación se hubiera convertido en una gran Bolivia, ¿no? Y el Perú en el fondo hubiera desaparecido. Castilla es muy importante en este proceso, ¿no? Bueno, Gamarra, una vez que ya se van los chilenos y se unifica el Perú otra vez, toma el poder e intenta la operación inversa. Gamarra, ardido por sus derrotas, por cierto, el año 41 invade Bolivia y es derrotado de manera aplastante por los bolivianos en la batalla de Ingavi, donde muere. Aquí se lo ve agonizando, ¿no? En el campo de batalla de Ingavi. Para poder hacer la historia corta, en realidad, como dice Basadre, ni Santa Cruz bolivianizó al Perú, ni Gamarra peronizó a Bolivia. Y así se precisó la bifurcación de los destinos del Perú y de Bolivia, que a pesar de todos los discursos fraternales, sigue hasta ahora. Yo creo que lo puedo dejar ahí, ¿no? Con esta frase de Basadre, para eventualmente discutir algunos temas si ustedes lo tienen a bien, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Puedes apagar si gustas, Sí. tu PowerPoint, Hugo, para Sí, sí. vernos mejor las caras. Sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la exposición, que bastante interesante, digamos, estos aspectos, como tú mencionas, pues, desconocidos. Y ahora quisiera preguntar, requerir a los presentes si tienen algún comentario, preguntas, y si alguno desea hacerlo por escrito, pueden hacerlo por el chat que está también incorporado dentro de la plataforma Zoom. Quisiera saber si hay alguna pregunta, comentarios. Por favor, pueden levantar la mano también con el Zoom, o levantar la mano directamente. A ver, Víctor. Pachito te dicen, ¿no, Víctor? ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? Todos te Lo escuchamos. escuchamos bien. Lo Ya, escuchamos bien. correcto. En el colegio nos enseñaban sobre los presidentes de Perú, y en la relación de todos los presidentes de Perú ponían a Santa Cruz. Entonces, realmente Santa Cruz no fue presidente del Perú, sino presidente de la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? A ver, permítanme explicar eso. Como verán, esto tiene muchos... Ese es uno de los matices que he dejado de explicar, ¿no? Por cierto, yo les rogaría que vean el PowerPoint para que le pidan a César, porque hay más detalle. Uno de los detalles es ese que usted ha mencionado. Santa Cruz, la independencia se caracterizó por muchas cosas, ¿no? Pero también por la formación de las nacionalidades, ¿no? Hubo, digamos, el primer presidente del Perú, nombrado por el Congreso, constitucional, si quieren, fue José de la Mar, en 1827. Pero la Mar había nacido en Cuenca, que ahora es el Ecuador, ¿no? Entonces, no obstante eso, él se sentía peruano, ¿no? Otro ejemplo, el señor el Guise, el marino inglés, se casa con una peruana, una chica Bahía de Riestra, y termina siendo tan peruano que muere luchando en Guayaquil por el Perú en 1829, ¿no? O sea, termina peruano este inglés, ¿no? Necochea, igual. Necochea, también, rioplatense, pero termina viviendo en el Perú, casado en el Perú, y se hace peruano, ¿no? Otros reniegan del Perú, Pando, por ejemplo. Pando se regresa a España. No puede soportar la República, ¿no? O sea, es un periodo de mucha ambigüedad, ¿no? En el caso de Santa Cruz,
Santa Cruz comienza como un oficial realista. Era un mestizo, nacido en La Paz, un oficial realista. Su mamá era una cacica y su papá era un español, ¿no? Típico de la época, ¿no? Este señor, Santa Cruz, es vencido con su jefe, el general O'Reilly, en Pasco, en 1820, por las fuerzas de Álvarez de Arenales, y ya, digamos, en la prisión y en fin, ya con el, siente que, bueno, que San Martín tiene la sartén por el mango, ve que los realistas están debilitándose, ve pues que, en fin, Torre Tagle proclama la independencia de Trujillo, ¿no es cierto? Entonces, como tantos peruanos de la época dijeron, bueno, el bando realista está hundiéndose, mejor nos pasamos a la patria, ¿no? De esos hubo montones, que eran realistas a muerte en 1820 cuando llega San Martín, y como por un mil arte de Birlibirloque, el 921 son firmantes del acta de la independencia, ¿no? La realidad es que la partida del virrey de Lima fue devastadora para los realistas. Esto se está hundiendo, ¿no? Entonces, en este caso, Santa Cruz, Ramón Castilla, que también fue realista, ¿no? Gamarra, que también fue realista, van a Huaura y entregan pues, se ponen a orden de San Martín, ¿no? Entonces, en el caso de Santa Cruz, él comienza a ser un oficial, un coronel patriota, ¿no? Tiene una destacada participación en la batalla de Pichincha, en 1822, cuando tropas del norte del Perú marchan a la zona de Quito a ayudar a las tropas de la Gran Colombia, lideradas por Sucre, para liberar Quito, ¿no? Contra los realistas quiteños. Efectivamente, ahí comienza su fama. Después dirige una de las expediciones de intermedios, le va muy mal, el año 23, ¿no? Muy mal, la verdad. Pero se hace un personaje conocido. De hecho, el año 23 llega a imponer a José de la Riva Agüero como presidente de facto del Perú. Él, como jefe de las fuerzas peruanas, ¿no? Ya era para todo efecto práctico un peruano. Después de la batalla de Ayacucho, Bolívar lo hace jefe de gobierno del Perú. Cuando se va Bolívar, Santa Cruz es jefe de gobierno del Perú. Gran paradoja, gran paradoja. En ese tiempo, como dije, Bolívar, un poquito antes, envió a Ortiz de Ceballos, un diplomático quiteño, para todo efecto peruano, a Bolivia para negociar una federación con Bolivia, y los bolivianos hicieron cuestión de Estado por las fronteras. Querían Arica, querían Tarapacá, querían Tacna. Entonces, al final se hizo un tratado por el cual Perú cedía todo el sur del Perú. Cuando regresa Ortiz de Ceballos, al Perú ya no estaba Bolívar, menos mal, Santa Cruz, curiosamente y paradójicamente, como digo, pese a haber nacido en el Alto Perú, dice, no, yo he sido presidente del Perú, yo he jurado defender el territorio peruano y de ninguna manera se va a aprobar este tratado con los bolivianos. De ninguna manera vamos a entregar Tarapacá, Tacna y Arica. Santa Cruz, mire la paradoja, después de haberle dolido, ¿no? Pero así de cambiantes son las circunstancias históricas. El año 27, todo hace pensar que él como mestizo, a mí me da la impresión que él como mestizo fue dejado a un lado frente a la mar, que era blanco, ¿no? Ustedes saben que otro elemento de la historia del Perú del cual no se habla son las razas. Se habla muy poco. Por cierto, Santa Cruz fue vilipendiado en Lima como un militar andino, un militar quechua, ¿no? Ándate a tu país, le decían, ¿no? También se habla poco, como hablamos poco ahora, pero si no hablamos eso no vamos a entender la realidad, porque vamos a tener siempre hablando, tomando café o en la cena entre pocas personas y cuchicheando. No, esas cosas no se hablan. En el caso de Santa Cruz, a él le dolió terriblemente que el Congreso del año 27 no eligiera presidente a él, sino a la mar, ¿no? Y terminó yéndose a un puesto diplomático resentido, ¿no es cierto? Curiosamente, el año 29, los bolivianos, la Asamblea Boliviana, lo manda a llamar porque lo elige presidente de Bolivia. Y él deja de ser, fíjese, deja de ser un diplomático peruano, deja su embajada en Santiago, si no me equivoco, y marcha a Bolivia, es el presidente de Bolivia. Miren la mazamorra que era esa época, ¿no? Bueno,
Pero yo creo que en ese momento ya Santa Cruz dice, bueno, mi patria es Bolivia y yo voy a defender los intereses bolivianos. Claramente, ¿no? A partir de ahí es otro Santa Cruz. Y Santa Cruz hace una obra extraordinaria en Bolivia, ¿no? Los peruanos tenemos un absurdo complejo de inferioridad, ¿no? Con relación al Ecuador y a Bolivia. Absurdo, porque muchas cosas ellos están mejor que nosotros, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, era patético el retroceso y el caos peruano frente a la extraordinaria administración de Santa Cruz en Bolivia. Lo convirtió en una potencia militar con los mejores fusiles, los mejores cañones, ¿no? Eso, digamos, los bolivianos hasta ahora lo manejan con mucho orgullo porque fue verdad, fue verdad. Y eso explica que las tropas peruanas pues, se han desarmado ante los bolivianos cuando invadió el Perú, ¿no? Por más complejo de superioridad, que son bolivianos, son del altiplano, a la hora de los loros, pues fue barrido el ejército. No solo barrido el ejército, no. Fusilado el presidente Salaverry, ya es el colmo. Barrido eso peruano completamente. Entonces, como le digo, Santa Cruz, y yo creo que hay una etapa en que él quiso ser peruano. Esa identidad personal, ¿no? Sobre todo cuando rechazó la entrega al sur del Perú. Me parece que es un gesto patriótico. Pero después, cuando vio que en el Perú lo consideraron un cholo, que es la verdad, ¿no? Por más brillante y méritos que hubiese tenido, no, o sea, mi patria está en otro lado. Así lo veo yo, por lo menos. Así lo veo yo, ¿no? Okay. Porque si no, no se explican las cosas, ¿no? No se explican las cosas, ¿no? Bueno, eso quisiera con relación a Santa Cruz. Gracias, Hugo. A ver, otra pregunta, por favor, de los asistentes. Si Agradecería. me permite hacer un asunto. Pero hay que dar la oportunidad a otros, Víctor, y después regresamos, ¿ya? Perfecto. Hay un poco de tiempo. A ver, ¿quién más desea preguntar, por favor? Parece que no quieren preguntar. Bueno, yo quisiera intervenir, Hugo, si me permites, Sí, claro. con dos partes, ¿no? Con dos comentarios. Como te comentaba fuera de esta sesión, pero quería hacerlo también para compartir con los asistentes, leyendo un poco este tema de la Confederación y de las guerras, y para mí sí es interesante lo que ha dicho, que es un solo paquete, digamos, desde la independencia hasta el Guano. Eso Así es. para mí es novedoso y estoy plenamente de acuerdo contigo. Perfecto. Y te comentaba también que Santa Cruz y Bolívar son los grandes personajes de son los grandes protagonistas de esta novela, de esta historia, ¿no? Que es un poco larga realmente. Es bastante larga, diría yo. Pero también es problema, y ahí viene mi pregunta, es la propia creación de Bolivia, ¿no? O sea que si Bolivia no se hubiera creado, no hubiera habido la intervención chilena ni la argentina, y hubiéramos sido un país, y aquí no pasó nada, ¿no? Porque habían bolivianos, paseños, sobre todo, como dices tú, que querían ser peruanos, ¿no? Claro. Esa hubiera sido una alternativa, ¿no? Digamos, de que Bolivia, por lo mismo que nace incompleto, sin puerto, como tú muy bien lo has dicho, y tiene un puerto que es Cobija, que era una cosa simbólica, más que nada, porque fue ocupada por 40 hombres y que en 2 expediciones a la verga la hizo desaparecer prácticamente. El puerto de Cobija, pero Bolivia, digamos, nace mal, y al nacer mal, nos crea problemas a los países de la vecindad de alguna forma, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. ¿Por qué no crees tú que todo este problema que hemos tenido de Chile después, porque Chile realmente, hasta antes de esta guerra era el vecino pobre, ¿no? Era el vecino que no tenía recursos, que solamente tenía el valle al centro, al sur estaban los tehuelches, todavía los nativos, y al norte era todo un desierto, o sea, solamente no tenía toda la franja, tenía un pedacito al centro nada más. Y si se hubiera conformado Perú y Bolivia, no hubieran habido estas 2 guerras, creo yo, no sé. Quería tu pregunta al respecto. Quería tu respuesta. Es otro tema en el cual, por falta de tiempo, no he podido ahondar, pero es el segundo tema, digamos, crucial de esto, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué nace Bolivia? ¿Por qué nace Bolivia? La explicación es compleja. Había sectores bolivianos que querían la unión con el Perú, por razones económicas, por el puerto de Arica,
por las vinculaciones culturales. Los arequipeños iban a estudiar a Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Los cusqueños iban y venían a Bolivia. En realidad, era una cuestión artificial esa división que surgió de los Borbones, ¿no? Era un mismo espacio, ¿no? Entonces, eso, digamos, es fundamental tenerlo en la mente. Pero, digamos, ¿por qué nace Bolivia? Los bolivianos, a ver, el año 1810 aparece la Junta de Mayo en Argentina, ¿no? Dicho sea de paso, también una idea que los va a quizás horrorizar a ustedes un poco. Dicho sea de paso, la independencia en América del Sur surge en la independencia violenta, la de matar a machetazos a los españoles y de españoles matando a machetazos a los rebeldes. Esa guerra violenta se da en la periferia. ¿Qué entiendo yo por periferia? Venezuela, Nueva Granada, Chile y Río de la Plata, ¿no? Que eran zonas realmente pobres. Ahora, esto es difícil de comprender hasta ahora, porque hoy día, hoy, si vamos limeños a Buenos Aires, vemos, caramba, qué tal ciudad, parece París, ¿no? Y la verdad es que Lima pues queda pues como Huancayo, pues al lado de, la verdad es esta, ¿no? Huancayo, al lado de Buenos Aires. Ahora, hoy, 2022. Pero en 1810 no era así. En 1810, Lima era el nudo del imperio español en América del Sur, era el lugar donde había más universidades, más obrajes, más minas, era la zona desarrollada. En general, lo que es ahora el Ecuador, Perú y Bolivia, eran las zonas desarrolladas. Entonces, lo que hacen los argentinos de la Junta de Mayo de 1810 es, como la zona de Charcas había formado parte del virreinato de Buenos Aires, dijeron, bueno, vamos a tomar ese territorio que es nuestro, ¿no? Y suben los gauchos como salvajes, ¿no? Y casi destruyen la Casa de la Moneda de Potosí. O sea, la imagen que tienen los potosinos, los de Chuquisaca, los de La Paz, de que llegan las hordas de bárbaros. Es como en el Imperio Romano, que llegaban los bárbaros en el siglo V a asolar las ciudades romanas, ¿no? Así. Es, obviamente que eso lo dice uno en Argentina y lo cuelga, le tiran tomatazos, ¿no? ¿No es cierto? Es la realidad, es la realidad. ¿Quién defiende el territorio? Bueno, un arequipeño llamado José Manuel de Goyeneche, con cholos, puneños, cusqueños y arequipeños. Casi sin soldados españoles peninsulares. Y son los que votan a patadas a los rioplatenses en la batalla de Huaqui en 1811, que es la primera gran victoria del Ejército Real del Perú. Un ejército donde casi no había catalanes, vascos, sevillanos, no. Eran puneños, cusqueños, arequipeños, realistas, que es diferente de ser español peninsular, pues no se puede poner en el mismo costal eso, ¿no? En el norte, en la guerra de Estados Unidos, por ejemplo, claramente Washington se enfrentaba pues a los británicos, ¿no? También había lealistas, pero básicamente los británicos. Acá no fue así, aquí casi no había peninsulares. Es una cosa que nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, al fin, el territorio es defendido y en 1810 Abascal reincorpora el Alto Perú, al Alto Peruano, en medio de la algarabía de la clase alta de Lima, que quería volver a la época anterior a los Borbones, que fue una época en la cual se enanizó al Perú. De eso se habla muy poco. Lo habla un historiador británico, Brian Hamnet, se ve en los periódicos de la época, pero los historiadores peruanos no hablan, tienen trauma de hablar de eso, ¿no? Pero la verdad es que era un proto-Perú realista que se enfrenta a una proto-Argentina independentista y los dos se pelean por el Alto Perú. Y gana el Perú, gana el Perú realista. O sea, el Perú, ¿no? Esa es la verdad. Al comienzo gana, ¿no? En el norte igual, en el norte las tropas venezolanas y las tropas de Bolívar son tropas sumamente primitivas, decapitadoras, o sea, eran tropas que cobraban en camotes. O sea,
el desnivel entre el espinazo andino, o sea, Ecuador, Perú y Bolivia, que era la zona donde los españoles se habían asentado, habían implantado sus instituciones, que era una zona que tenía mano de obra porque había sido el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Esa zona fue deliberadamente destruida por la periferia, que no quería competidores, no quería competidores. Por ejemplo, los obrajes se destruyeron, ¿no? Es una historia dramática, ¿no? Y explica también el complejo de los serranos peruanos, ¿no? Que no saben explicarlo. Yo les explico, les digo, la causa es esta. En 1650, un intelectual del Cusco valía lo mismo o más que un intelectual de Lima. Una consulta, ¿y por qué los historiadores, como usted dijo, los historiadores temen hablar de estas cosas o no las exponen? Vamos a una razón muy sencilla. Porque la historia del nacimiento de las naciones, en todos los países, me atrevo a decir, en todos los países, tiene una versión popular mítica. Mítica. Una versión que ha mantenido lo gratificante y olvidado lo traumático. Es casi una experiencia psicoanalítica esta, ¿no? Es una historia contada desde una perspectiva más idealista, lo bueno, lo bonito. Ya. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, a ver, un pequeño ejemplo. San Martín llega al Perú, a Lima, euforia, se proclama, que fue efectivamente un acontecimiento eufórico, ¿no? La independencia del Perú, 28 de julio. Eso el año 21. El año 22, la gente vivía angustiada porque los chilenos y rioplatenses y los esclavos saqueaban las propiedades de los peruanos, ¿no? Y comenzó a haber un odio al extranjero. Y el principal objeto del odio peruano fue la mano derecha de San Martín, que fue Bernardo Monteagudo, que se dedicaba a saquear las propiedades españoles. Pero curiosamente, eran españoles casados con peruanas, que habían vivido en el Perú 40 años, ¿no es cierto? Y que eran peruanos para todo efecto práctico. Pero este tipo se embolsicaba, pues, todo él y San Martín, ¿eh? Ojo, 2 millones de pesos de plata fueron las expropiaciones a los españoles. Y no fueron al Estado peruano naciente, fueron a los bolsillos de los oficiales rioplatenses de la Collera de San Martín. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama esto? ¿Qué nombre tiene? ¿Donación? Robo. Es Robo. corrupción, corrupción. ¿Ve? Claro, lo que pasa es que ningún historiador va a atreverse a explicar esto, ¿no? Y esa es la razón por la cual este 25 de julio nadie celebró la revuelta popular limeña, no aristocrática, contra los chilenos rioplatenses y contra Monteagudo, que hizo que Monteagudo finalmente fuera expulsado del Perú y que hizo que San Martín entendiera que debía irse para dejar paso al Congreso Constituyente, ¿no? Nadie ha hablado de eso, cero, o sea, está borrado la historia, está borrado. Yo hice un documento en Facebook, Sociedad San Martina, hablen esto, pues mencionan, callados, nadie dice nada. Lo que hay es una cuestión de es como nosotros. Si una vez tuvimos un episodio vergonzoso que, no sé, en el colegio, tendemos a no hablar de eso, pues. O lo ocultamos, lo tapamos, ¿no? Y más bien hablamos cuando sacamos 20 en tal curso, que entré en primer lugar a tal universidad, ahí sí, eso sí hablamos. Igualito, igualito. Eso ocurre, ojo, no solo con el Perú, ocurre con todas las naciones del mundo. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, ¿usted cree que los ingleses destacan la brutalidad de la opresión que hacían a los escoceses o a los irlandeses? Eso casi no hablan, casi no hablan. Ellos siempre fueron Inglaterra civilizadora, ¿no? Y eran hordas asesinas en Escocia e Irlanda, ¿no? Nadie habla de eso. No es solo el Perú, es todos los países y somos seres humanos. Pero, ojo, podemos tolerar ese nivel en la vida cotidiana porque a cualquiera no se le puede pensar esas cosas desagradables. Pero entre historiadores o gente que tiene interés científico, tiene que hablarse estas cosas. Porque si no entendemos el pasado con todos sus matices, el pasado no nos va a servir para el presente. Por ejemplo, la gran lección de la independencia fue:
no a las intervenciones extranjeras, no a San Martínez, no a Bolívares, no. La independencia tiene que ser autónoma como en México, como se hizo en México. Autónoma, entre peruanos, en este caso, peruanos realistas con peruanos patriotas. Así debió ser independencia. Pero no, llegaron extranjeros a decir, apúrense, apúrense, sean independientes, van de prosperidad. Claro, al precio de arruinar al Perú, ¿no es cierto? Y nosotros simplemente seguimos el juego. Todo es muy triste en realidad. Y eso explica, conectando con la exposición de ahora, el caos en que estaba el Perú en el año 35 y cómo los bolivianos aplastaron como mantequilla el ejército peruano. Muy Esa es bien. la relación que hay entre la independencia y el proceso. Pero me faltó Bolivia. Bolivia, efectivamente, en el Congreso de Chuquisaca, tiene una posición favorable a ser independiente, de acuerdo. Pero Bolivia no se hizo independiente por la voluntad de los bolivianos. Bolivia se hizo independiente porque Sucre y Bolívar observaron que un Perú, Charcas unida al Bajo Perú, iba a ser un peligro para la Gran Colombia. Y eso está en las cartas de ellos. Lo que pasa es que no leemos las cartas. Entonces, Bolívar decidió impulsar la independencia de Bolivia por esa razón. Una razón geopolítica. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Muy bien, gracias. A ver, Víctor, tú tenías una repregunta, por favor. Tu micro, Víctor, tu micro. Actívate Me ya. parece entonces importante ese tipo de reuniones que tenemos, César, porque nos permite conocer la historia desconocida, ¿no? Y como dice Hugo, es importante, es necesario saber eso. Ahora, yo quería también recalcar de que lo que pasa en el Perú sucede en todo el mundo. Puse un ejemplo en Inglaterra. Yo pongo un ejemplo de México, por ejemplo, que cuentan solamente la parte bonita. La historia de Perú es prácticamente una historia de, ¿cómo se llama?, para enaltecer, pero las partes malas se ocultan, ¿no? Por ejemplo, el prócer de la independencia de México es el cura Hidalgo, y el grito de Dolores, donde salió con toda la gente para independizar, su grito de Dolores era viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe. Para nada decía independencia, y sin embargo es un prócer de la independencia, desechando el papel que tuvo Morelos. Ahora, solamente otro punto más, la diferencia entre la historia oficial y la historia real. He escuchado de Hugo de que Gamarra murió en batalla, o al menos así entendí, pero la historia no oficial dice que murió de otra forma. Dice que se arreglaba muy bien con la esposa de unos oficiales, y en la batalla de Ingavi, Gamarra se bajó del caballo y fue a misionar, y le agarró de espalda el esposo afectado, ¿no? Esa es la historia no oficial, pero no sé si Hugo puede decir si es cierto eso o cómo es eso. Eso no se... Bueno, yo he escuchado esa versión, porque basada en su estilo indirecto tan característico lo menciona, ¿no? Parece que fue obra peruana, dice, ¿no? Yo iba a mencionar, ¿no? No fueron balas bolivianas, no balas peruanas, ¿no? Y claro, es probable porque Gamarra era un tipo, pues, como lo ha definido un amigo historiador norteamericano, un dark angel. Bien, en inglés se entiende bien, ¿no? Ángel negro, Dark ángel de la muerte. Dark angel, pero angel, ¿no? O sea, no era simplemente un monstruo, era otra cosa, un dark angel, ¿no? Era eso, Gamarra, ¿no? Entonces, tipo muy ambiguo, muy retorcido, traicionó a la mar en la guerra con la Gran Colombia. Sus cartas reflejan pues una falta de honestidad increíble. A uno le dice una cosa, a otro le dice otra cosa, cambia de opinión. La verdad es un personaje bastante desagradable, ¿no? Bastante desagradable. Ahora, Gamarra, dicen que al final tuvo el mérito de que ya sea bala peruana o boliviana, pero murió en batalla. Bueno, no sé. Pero el hecho de invadir Bolivia fue un gravísimo error, porque Bolivia ya estaba formada. Gamarra, con sus típicas intrigas, se pone de acuerdo con un general boliviano, Vallivian, ¿no es cierto?, que le ayuda a que el ejército peruano entre a Bolivia. Pero a Vallivian le entra, que habla muy bien de Vallivian, esa picazón de la patria, ¿no? Dice, no, ni hablar, yo no puedo ayudar a los enemigos de mi patria, no. Y se va donde sus enemigos, que lo querían matar, los bolivianos, les da la cara y le dicen, los invasores han entrado, unámonos bolivianos contra los invasores peruanos. Y se unieron como un puño todos,
y destrozaron a Gamarra. Uno de los perdedores fue Castilla, que estaba ahí, que al final terminó prisionero, vejado personalmente por Vallivian. Sabe Dios qué le habrán hecho. No sé qué significará vejado, ¿no? Pero el propio Vallivian lo humilló en el campo de batalla, y después, cuando estaba prisionero, intentó escaparse, le volaron a Castilla todos sus dientes de adelante, a palazos los bolivianos. O sea, Castilla no podía ver ni en pintura a los bolivianos, ni en pintura, porque además había sufrido la derrota a manos de ellos, ¿no? Entonces, y de hecho, vamos, aunque él hizo una disuasión naval importante y compró barcos del Amazonas para que Chile no, pues, atacara, en fin, de todas maneras, la vinculación con Chile fue mucho más cordial que con Bolivia, ¿no? Largamente más cordial, ¿no? Chile era casi hasta un amigo, y de hecho fue un aliado después en la guerra contra España, ¿no? Bueno, eso contestaría, ¿no? Gracias, Hugo. Muy amable. ¿Alguien desea, por favor, una pregunta más? ¿Alguien está interesado en hacer o algún comentario si no quieren pregunta? Por favor. ¿Sí? Micro, Gaby. ¿Podría repetir las fuentes de más o menos donde usted sustenta esta exposición para si alguien ver quiera, si lo puede leer? Sí, a ver, vamos a ver. Primero, hay un artículo de Jorge Basadre que se llama Reconsideraciones sobre el tema de la Confederación Perú-Boliviana. Ojo, reconsideraciones sobre el tema de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Por qué dice reconsideraciones? Porque en la historia de la República del Perú había manejado la versión tradicional. Qué lástima que no se unieron el Perú y Bolivia. No se preguntó por qué hubo necesidad de partir en dos al Perú, ¿no? Pero leyendo a este historiador francés, Jean-Baptiste Durossel, ¿no? Dice, ya he entendido otra cosa. Estamos hablando de política internacional, ¿no? Entonces, Basadre aplica este conocimiento de relaciones internacionales a este episodio de la historia peruana, ¿no? Entonces, ese artículo es crucial. Esto que he dicho yo en mi conferencia no lo he creado yo, y he juntado puntos de vista de diferentes historiadores, ¿no? Lo que pasa es que lo hago público, ¿no? No me lo quedo callado, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un primer artículo. Un segundo trabajo sobre la Confederación Boliviana es el libro de Natalia Sobrevilla, que se llama Santa Cruz, caudillo de los Andes. Bueno, yo tengo mis discrepancias con Natalia porque ella no adscribe la tesis de la Realpolitik, ¿no? Ella, yo creo que mantiene la teoría de que era simplemente una unión del Perú con Bolivia, ¿no? De mutuo beneficio. Pero de todas maneras es importante por la cantidad de fuentes que ella ha estudiado, ¿no? Por la cantidad de fuentes, es muy importante, ¿no? Y también es importante buscar la historia chilena. Hay un libro que se llama Historia Diplomática de Chile, de Mario Barros van Buren, donde habla de por qué Chile intervino a propósito de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Es una historia bastante buena de Chile, ¿no? Y también hay muchos textos argentinos, ¿no? De un autor, por ejemplo, el Basadre argentino, Busaniche con B de burro. Este señor también tiene una historia general de Argentina, ¿no? Entonces yo creo que la gracia es juntar todas las versiones diferentes. Y finalmente hay un texto de Relaciones Internacionales de Ronald Bruce St. John, que es La política exterior del Perú. Es un libro muy poco conocido, pero muy bueno. La política exterior del Perú, Ronald Bruce St. John, donde explica bastante bien el tema de los regionalismos, ya sea a favor o en contra de la Confederación. Eso podría responder. Gracias, Hugo. Muy bien. Gracias. Si alguien desea hacer una pregunta, tiene que activar su micro, por favor. ¿Sí? ¿Me permiten? Sí, adelante, Juan Antonio. Una curiosidad para el señor expositor. Lo que quisiera saber si él tiene conocimiento dentro de todo lo que él conoce, cuando Bolívar, digamos, por los intereses que ya explicó, los separó de Perú, propiamente dicho. Esta separación fue recibida con buen gusto por el territorio, por los pobladores de lo que es Bolivia de ahora. Claro, sí, justamente yo estoy explicando que yo creo que es muy razonable pensar que los altoperuanos en general
querían ser independientes. Por eso cuando se encuentran con el apoyo de Bolívar se pusieron felices, ¿no? Y se pusieron felices pero mareados, porque no se daban cuenta que estaban perdiendo el puerto de Arica. O sea, la euforia le hizo perder perspectiva, ¿no? Pero por supuesto, yo me atrevo a decir que una mayoría de gente de Charcas quería no unirse al Perú. Y que solamente un grupo pequeño, comercial, es el que buscaba la unión con el Perú. Sí, definitivamente, ¿no? Y que les gustó mucho la actitud de Bolívar. Tanto les gustó la actitud de Bolívar de apoyarlos, que a Bolívar le pusieron República de Bolívar, ¿sabe usted, no? Sí, sí. El primer nombre de Bolivia es República de Bolívar, que es una clara muestra de la euforia que tuvieron los bolivianos cuando sintieron que Bolívar los apoyaba para separarlos del Perú y de Buenos Aires, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, Hugo. Y yo quisiera hacer un comentario ahora, si me permites, sobre... he estado leyendo un poco sobre ambos, Santa Cruz y Gamarra, cada uno pues tiene una personalidad bien brava de analizar, ¿no? Creo que es un tema histórico y también psicoanalítico de alguna forma, ¿no? Por su forma de ser, de estar. Ahora, Santa Cruz, igual que Gamarra, es un hombre ambivalente, ¿no? Pero quizá Gamarra más, ¿no? Indudablemente, más mañoso, si cabe el término, ¿no? Pero Santa Cruz también es ambivalente porque al principio es peruano, como muy bien nos ha explicado, y después es boliviano, ¿no? O sea, él se siente dolido mucho por lo que no es elegido. Él lo que quería a toda costa es ser presidente del Perú. Eso era lo que a él le importaba. Por eso es que él niega el acuerdo ese que hay de entregar el sur, niega a lo de Arica. No, dice, no le deben entregar a Bolivia Arica de ninguna manera, ¿no? Entonces él se pone la camiseta del Perú. Y él, repito que él se sentía peruano. Pero cuando a él lo desplazan y lo mandan a Chile, y estando en Chile lo nombran presidente, y demora como 7 meses en presentarse al sillón porque habían cualquier cantidad de disturbios. Era una anarquía Bolivia en ese momento. Y él llega y va con sus mejores intenciones, todo, pero también ahí ellos, no sé si seguramente han leído Arguedas, ¿no? De los caudillos literatos, donde también los bolivianos a él no lo consideran boliviano de corazón, ¿no? O sea, lo consideran boliviano porque había nacido en La Paz, pero los bolivianos, o gran parte de ellos, a él lo veían como un peruanófilo, ¿no? Es una versión, ¿no? Es una versión, indudablemente que es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Porque decían, él quiere esa anexión y formar, porque él quiere ser el protector, pero de los 3 estados, y con más detalle que la capital era Lima, y segundo, de que los 3 estados iban a poner diputados, congresistas, y con mayor proporción era pues el estado del sur y el estado del norte del Perú, y ellos iban a tener menos, porque si era en proporción, eran menos. Entonces, veían que todo era favorable al Perú, y eso desencantó pues a mucha gente. Entonces, para concretar, voy a esta situación de esta dicotomía que tenía Santa Cruz durante gran parte de su vida, ¿no? Hay momentos donde sí era verdaderamente boliviano, y hay momentos donde se sentía peruano, y parte de los bolivianos, gran parte de los bolivianos, a pesar que ha hecho el mejor gobierno hasta ahora en Bolivia, no lo querían, ¿no? También ese es otro problema. No sé qué opinión o cómo puedes decir al respecto, Hugo. Bueno, lo que tú has dicho, simplemente ratifico lo que tú has dicho, ¿no? Porque para algunos peruanos era considerado boliviano y para otros era considerado peruano, ¿no? Entonces, Ricardo Palma, por ejemplo, él lo fue a ver en Versalles, poco antes de morir, ¿no? Y si uno lee la tradición de Ricardo Palma, es de admiración por Santa Cruz, ¿no? Admiración. Y cuenta también con una anécdota, cuando él llegó derrotado de Yungay y entró a Lima de noche, él era de niño, le gritó, vive el general Santa Cruz, pero casi se muere de espanto, porque lo gritó en la noche, ¿no? Eso lo cuenta Ricardo Palma, ¿no? Y sí, es como tú has dicho, ¿no? Era un personaje, digamos, pero en la época de la Confederación yo creo que ya era más definidamente boliviano, ¿no? Ya era más definido. Yo creo que ya, digamos, Bolivia se había sentado. Y la prueba de eso es el triunfo que tuvieron de Ingavi. No, ese fue, pero ese ya con Bolivian, pues ya no estaba Santa Cruz, ¿no? No, pero yo me refiero que, claro, Santa Cruz sí, pero me refiero al pueblo boliviano, ya era boliviano. No, ahí se volvieron, ahí nacen los nacionalismos, ¿no? Lamentablemente nacionalismo que también nos han separado demasiado, ¿no? O sea, nace el nacionalismo chileno también,
Chile, como decía antes, y ahora quiero completar la idea, era el vecino pobre que nadie le daba bola, pues, pero después de esa No, guerra y no. esa batalla, y los mismos ingleses que apoyaban al Perú y apoyaban a la Confederación, voltean los ojos hacia Chile. A partir de ahí, un poco que nos quita el padrinazgo, digamos, el hegemón que había en el Así siglo es, sí. XIX, ¿no? Nosotros éramos sus Sí. ahijados de los ingleses, por intereses indudablemente Ahora económicos. que el Perú pudo ser una unidad con Bolivia, sí. Y una vez conversé con Javier Pérez de Cuellar, me sorprendió, ¿no? El viejito, estaba ya, no sé, pues 10 años antes de morir, ¿no? Y fui a entrevistar a su casa y surgió el tema. Y él me dijo, fue una barbaridad eso que hizo Bolívar. Me dijo. ¿Y a qué se refiere, embajador? No, que separar el Perú y Bolivia. Pero ¿cómo van a separar esos dos? Si hay una unidad después evidente, Geográfica, ¿no? comercial. Esa fue así me dijo, no dijo barbaridad, algo más, dijo otra expresión, ¿no? En fin, una expresión muy dura, ¿no? Y yo me quedé pensando, la verdad, ¿no? Me quedé pensando, y por esa época pues entré al profesor de la Católica, estudié el tema, encontré el artículo de Basadre, y me di cuenta pues que la cosa era mucho más complicada, ¿no? Es bien complejo, indudablemente, es bien complejo. Muy bien. ¿Alguien, por favor, alguna pregunta, algún comentario más? Quería hacer un comentario, Por César. favor, adelante. Bueno, a mí lo que me fundamenta un poco eso de que estuvieron en determinada época histórica con un armamento muy bueno, los de Santa Cruz, ¿no? Claro. Era porque también tenían las minas de Potosí, que era pues una cosa abundante en cuanto al dinero, ¿no? Que salía de esas tierras, ¿no? Y de varias otras minas también en donde había mucho elemento mineral que era valioso, ¿no? Y eso parece de que en algún momento pues ellos han tenido que pensar, ¿no? Que de las minas y de las riquezas propias que tenían ellos, trataban de separarse del Perú por esa razón, ¿no? De no compartir ya esta parte de las minas, ¿no? La riqueza que tenían en la parte de Bolivia, de Sí, oro, plata y todo eso. yo estoy de acuerdo con eso. En realidad, digamos, a ver, si uno compara la relación del peruano promedio con el ecuatoriano promedio y el peruano promedio con el boliviano promedio, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. ¿No? Tú que has estado en Guayaquil, Hugo, ¿cómo es saber? Claro, pues por eso lo digo, ¿no? Porque en el caso de Guayaquil incluso se molestaban cuando les decía que no era guayaquileño. Me trataban como guayaquileño. Yo digo, sí, yo aprecio mucho a Guayaquil, pero no soy guayaquileño, soy peruano, ¿no? Se molestaban, ¿no? Los policías más de una vez me llamaron la atención su carnet de identidad. No es que no tengo carnet de identidad, soy diplomático, le digo, ¿no? Pero en el sentido de que me consideraban parte del paisaje, parte con toda Un naturalidad, ¿no? hermano, pues, Claro, un por hermano. supuesto. En cambio, en Bolivia la cosa es un poco diferente. ¿Eh? No quiero entrar en muchos detalles, pero es un poco diferente. Es un poco diferente. Sí, en No realidad, hay... a mí me molestaba a veces en Argentina, que he estado 4 años, que me digan extranjero, ¿no? Cuentan los extranjeros, que salgan los extranjeros. Sí, en Porque el uno se caso siente, de... por ejemplo, en el caso de Bolivia, me contó Scarlett Ofela, una historiadora peruana, que ella bueno, estudió Tupac Amaru y hizo un trabajo sobre Tupac Katari, o Tupac Katari, como dicen allá. Y tranquila, se fue a un congreso ahí en La Paz, ¿no? Dio su conferencia, y cuando comenzaron los comentarios, 2 o 3 bolivianas, iracundas, le dijeron, ¿cómo se atreve a usted a tocar un tema boliviano? ¿Cómo dice? ¿Cómo está diciendo? Sí, sí, sí. Usted ocúpese Tupac Amaru. Tupac Katari es nuestro. O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, hay bastante no sé, nacionalismo. ahí hay una cosa un poquito dura, ¿no? Creo que más que nacionalismo hay una cuestión de cosas que no han sido superadas, ¿no? Que se va arrastrando a través de los siglos, de los años. Es un tema de identidad Sí, sí, sí. cultural o racial. Eso es lo que está, o sea, para mí eso es lo que prima, ¿no? O sea, más que eso es que todavía no se supera, ¿no? Y por eso que hasta ahora tenemos el problema del centralismo de Lima con la gente del mismo Perú, la zona sur, o sea, todavía seguimos hasta el momento con esos problemas
Y más aún en el sur también hay, dicen los puneños, los bolivianos, siempre se separa. O sea, lamentablemente sucede eso, ¿no? Que hay una cuestión de un tema racial, que es de superioridad o de inferioridad, ¿no? Que todavía persiste. Sí, así es. Sí. Muy bien. Y- Bueno, si no hay más preguntas, voy a apagar y después podemos hacer una conversación informal si desean seguir quedándose para poder ya pedirlo a Hugo. Te agradezco bastante, Hugo Pereira, el doctor, como he dicho, el lingüista, perdón, historiador diplomático que el día de hoy pues, nos ha brindado esta charla. Como digo, hemos tenido un expositor de lujo, porque es miembro también de la Academia de Historia. Muchas gracias, Hugo, por Gracias, tu amigo. exposición, por tu explicación, por tu conferencia. Bueno, Muy gracias, bien. gracias, señores. Hasta Ok, luego, gracias. bueno.